Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos a esta jornada de interacción, diríamos, entre el productor de este programa, que se llama Al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche, y que diariamente tratamos de hacerlo en esta forma acostumbrada de sentirse uno como interactuando con su público. Esa es la verdad. Les invito a que pongan su caridad en las manos de los salesianos y del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución de servicio total al prójimo más carenciado. Enfermedad catastrófica como es el cáncer, costosa. Se necesitan este tipo de instituciones sin fines de lucro y sin ánimo de que la gente quiera, como dicen, lucrarse, bueno, beneficiarse. Por eso son libres de lucro, pero se le pone muchas veces libre de lucro, pero se lucran. Aquí no. Esta es una institución de gente integérrima, cristianísima formación. Por eso la gente que está ahí lo hace con ancho ánimo y con esa fe, esa amplitud de fe cristiana y católica. Y por eso en este programa siempre, todas las tardes, vamos a invitar a que los amabilísimos televidentes puedan hacer sus aportes a este tipo de institución. Porque las comunidades que se benefician de esos fondos son comunidades muchas veces que no tienen, la mayoría de las familias son de origen humildísimo. Hay que apoyar estas instituciones en cualquier pueblo de la República, no solamente en Villa González. 809-443-8010. También el Hogar Escuela, Santo Domingo Sabio. Esos salesianos que con ancho ánimo también le sirven a la juventud, formándolos y rescatándolos de esas garras del delito, del crimen, de la delincuencia, que los atrae y los convierte en azotes para la sociedad. Los salesianos lo convierten en ciudadanos utilísimos al país. Y ese es un verdadero, la verdad que es un verdadero contraste entre el muchacho que se desvía hacia el mal y el muchacho que se encamina hacia el bien y termina siendo entonces un ciudadano útil al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien.
Bueno, las autoridades nos han, diríamos, imbuido ya de un positivismo de que con las tierras raras el país va a solucionar su problema, porque la minería es la esperanza nacional. Dígame usted, claro, las tierras raras están enclavadas en un sitio que no es la cordillera central, la madre de las aguas de la isla, no, para no ser mezquino, o no ser, como se dice, tan dominicanos, que creamos que todo lo que hay físicamente en esta isla es nuestro. No, compartimos bienes ambientales con Haití, como es el río Artibonito y algunos afluentes del Artibonito que brindan sus aguas a ese río, a la cuenca que utiliza Haití. O sea, no. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos en la isla y que sus recursos tenemos que cuidarlos porque dependemos, las dos poblaciones dependen de esos recursos hídricos. En Pedernales hubo una actividad minera cuando en este país no había conciencia de lo que eran los recursos ambientales. Y la mejor prueba es que el régimen de Trujillo explotaba con aserraderos en connivencia con el régimen, gente del sector privado. Trujillo se asociaba con ellos y explotaban en forma inmisericordia los bosques nacionales. La madera se extraía como si fuera hojas, cortaban los palos como si fueran cortando hojas. Se llevaban el bosque, no había, la palabra bosque no existía. Eso es un área de negocio y hay que explotarlo. Eso es una mina, así era que se decía. Y la madera fluyendo de los bosques dominicanos. Es decir, no había una conciencia ecológica en el país. Así surgió Alcoa, y la Alcoa Mining era la única empresa prácticamente minera que había en el país, ubicada en Pedernales, y eso se tenía como un secarral. Pedernales no había nada que buscar ahí, como se decía, como dijo un expresidente de la República, ahí lo que hay son iguanas y culebritas y cosas de eso. Imagínense ustedes, ese era el criterio. Todavía en el año 2000 para este país. Cuando Trujillo, ahí sí es verdad que eso era un secarral olvidado y que de la única forma que se le podía llamar provincia era haciendo esa explotación minera de la lúmina ahí o de la bauxita. Entonces, Pedernales fue un pueblo minero, hay que decirle así. Claro, a medida que hemos ido haciendo conciencia de lo que son los recursos naturales, entonces en Pedernales ya hay que andar como con un poco más de cuidado, porque aunque quedan esas cárcavas ahí abiertas de esa minería intensa y además llevada sin conciencia, o nada más con una conciencia comercial por parte de los explotadores de la mina, se fueron y dejaron ese pasivo ahí. Pero Pedernales sigue siendo prácticamente una villa de pescadores, era Pedernales ahí. Interactuar con comunidades muy pobres de Haití, por ahí, bueno, no había un interés en Pedernales. Después de la ley de cierre de aserradero y todo eso, pues se sabe que en el país ha habido una conciencia ecológica después de Balaguer, porque hay que decir esa verdad. Entonces Pedernales quedó ahí como en el olvido. Pueblo de mineros, no hay mina, la muerte prácticamente de Pedernales. Pedernales toma un giro con el asunto de Bahía de las Águilas y la decisión del gobierno actual de
construir, porque la idea, los diseños y todo estaban, pero había que la acción. El gobierno tomó la acción y se ha hecho de Pedernales entonces un pueblo con la esperanza puesta en el turismo masivo y tiene las facilidades por lo menos medioambientales ahí de playa y cosas de eso. Playa y sol tiene seguro. Siempre yo he dicho, el agua, me luce que el agua no es tan abundante como para sostener un desarrollo grande o acelerado de Pedernales, como tal vez se puede pensar un polo grande. Entonces a mí, con este asunto de las tierras raras, no sé cómo se va a combinar esos dos enemigos, porque minería y turismo son enemigos los dos. Más una minería como esta, que es una minería que va a transportarse la tierra, porque la del oro por lo menos se obtiene el producto final ahí en la mina y lo que sale a los muelles ya es lingotes de oro, prácticamente, lingotes de oro lo que sale, o doré como le llaman. Igual que de Falcon Bridge cuando estaba operando sale el ferroníquel. Ahora, ¿qué va a pasar con ese muelle? ¿Qué muelle va a recibir esas tierras de tierra rara? Porque para exportar tierra rara no es ahí que van a obtener los productos esos. Me imagino que se llevarán la tierra para procesarla afuera, o no sé si la van a procesar ahí mismo. Pero el polvo que eso pueda generar no afectará al área turística. Me quedan esas inquietudes, porque los muelles, para eso habría que hacer un muelle especial, pero yo recuerdo Barahona, el problema que tenía Barahona con sal y yeso, con la polvareda que se levantaba ahí, con la exportación de yeso que siempre traen en cadenas transportadoras, correa transportadora, el polvo se anima y sale y eso molesta a la población. Tengo esa inquietud. Vi otra inquietud. En el este, en Punta Cana, siempre hemos dicho que hay un problema de agua también, porque esos polos turísticos demandan mucha agua. Samaná demanda muchísima agua, llueve mucho en la zona, pero el acuífero es muy pobre. No sé hasta dónde puede seguir sirviendo el turismo increciendo en Samaná, hasta dónde puede servir la comunidad, el medio ambiente comunitario, hasta dónde puede servirle agua al proyecto de expansión turística de Samaná, no lo sé. Pero sé que es una provincia que tiene un estrés hídrico también, igual que Pedernales mayor. Pero en el este también hay estrés hídrico. Pero entonces, Punta Cana, Cap Cana, Club Med, Bávaro, esos proyectos se han desarrollado con agua subterránea. Ese subsuelo, a medida que va incrementándose las perforaciones, tiende a bajar el nivel freático y eso atrae, la presión va a atraer salinidad al proyecto, o mejor dicho, al subsuelo, al acuífero, al manto freático, y eso va a crear muchos problemas de salinización del agua. Y el agua salada no es verdad que va a ser de buen uso en esos hoteles, porque no hay cosa que afee más un baño, un inodoro, un lavamanos, que esa agua con sales, que se ve eso amarillo, y eso es un caos. Más la corrosión y la cocina y todo, agua salada. Entonces, hay una compañía que se llama Larimar City, va a hacer 8,000 apartamentos allí. Torres y cosas de esto. Una empresa que ha anunciado eso, pero nadie habla de agua. Y nosotros no hemos cansado de decir aquí que o la presa de Sanate, o la presa de Soco, o la presa del Duey, yo no sé. Hay que hacer una presa para dotar de agua a la provincia de Altagracia, que está creciendo muchísimo, el municipio de Higüey y la provincia en sí, porque todos esos proyectos turísticos son de la provincia de Altagracia. Un aeropuerto intensísimo allí, con muchísimos vuelos y muchísimas cosas. Entonces, no es verdad que ese acuífero, explotándolo en forma indiscriminada, va a servir. Más, yo no sé dónde van las deposiciones, si hay plantas de tratamiento de agua en esos hoteles, me imagino que lo habrá, porque si no van a dañar la playa. Pero el acueducto de Punta Cana
estaba proyectado en 30 millones de dólares. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a asumir Punta Cana o lo va a asumir Capcana o Bávaro? Y esos proyectos van a asumir todo, entre todos eso. ¿Quién va a administrar aquello? ¿Lo va a hacer el Estado? ¿Quién va a hacer la presa? Pero tienen que hacer una presa. Y este gobierno no tiene eso. Porque este gobierno no es de obra de esa envergadura, aparentemente. Porque los estudios están hechos ahí, pero no hemos visto ningún asomo de que la gente vaya a trabajar para allá. No lo sé. Bien, entonces Estados Unidos, bueno, ¿qué será lo que Trump le va a hacer? ¿Qué más va a pasar en Estados Unidos, señores? Aquella estrella polar de Occidente, es decir, donde todos los occidentales seguimos esa estrella, tipo los reyes, cuando fueron a ver el nacimiento del niño Jesús. Esa estrella nos guía. Estados Unidos es la estrella polar de Occidente que guía a Occidente. Y al mundo, pero a Occidente, porque Estados Unidos es de nosotros los demócratas y los occidentales y los que creemos en la libertad y en la democracia. Eso es Estados Unidos. Pero Donald Trump es patético lo que estamos viendo en Estados Unidos. Aliado a un oligarca ruso genocida pedido por la Haya como criminal de guerra. Entonces, con unas concesiones a este señor Putin, que hay que ver lo que son esos planes de paz, que es más de pax romana que de paz verdaderamente cristiana, vamos a llamarle así. Eso es una vergüenza. Ustedes saben lo que es traer un joven coronel del ejército, de la armada, qué sé yo, y llevar a ese muchacho, porque así es que hay que decir, a diplomático a tratar asuntos de paz, de esta guerra y todo eso, a Abu Dhabi o qué sé yo por ahí. Pero ¿y cómo usted está haciendo de que embajadores y haciendo diplomáticos a la carrera? Pero eso es una barbaridad, estando Estados Unidos lleno de académicos y de gente brillante que ha sido con experiencia de Estado de más. Estados Unidos es una camada de gente, porque cada gobierno de eso utiliza muchísima gente de esto. Bueno, pues así anda Estados Unidos, eso es una vergüenza. Yo no sé, ese caso de Venezuela sigue siendo otro problema para Donald Trump, no sabemos cómo va a reaccionar ahí, pero en Europa, echarse de enemigo prácticamente a Europa por Putin, pero es una alianza oligárquica que hay. Trump lo que está es negocios, lo tiene negocios inmobiliarios, negocios bancarios, todos esos asesores, ese Wyckoff, ese es un magnate en Rusia, un hombre de origen ruso, y ese es el negociador de los Estados Unidos para que Ucrania se rinda. Pero por Dios, usted hacerse adversario de la OTAN, dinamitar la OTAN, es decir, Francia, Inglaterra. ¿O acaso la guerra civil de los Estados Unidos, los franceses tuvieron que librarla contra los ingleses para liberar a Estados Unidos? Usted puede pelear con Francia. O Inglaterra, que es la madre patria de los Estados Unidos. O Alemania, que es la Alemania es la locomotora europea, un país que le ha servido al mundo con su ciencia y todos sus filósofos y hasta sus músicos. Y usted va a obviar eso, aunque se haya peleado con Alemania. Usted no puede obviar eso. Un pueblo como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, es decir, los hermanos de Estados Unidos, son afectados por esta política de Trump. Algo increíble. Pero vamos a ver dónde termina este rosario, digo yo, de problemas que se le ha traído el gobierno de Donald Trump a los Estados Unidos, porque que son políticas vacilantes. Un hombre basculando entre el bien y el malo, entre lo útil y lo inútil, y bueno, una cosa, dos extremos todo el tiempo. Vi unas declaraciones del señor canciller de Cuba, pero por eso es que yo digo que los comunistas, no hay nadie más hipócrita, pero rayando en el cinismo con que lo dice, que los comunistas.
Este señor de Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el pobre, el cartel de los soles es un invento de Estados Unidos. Oh, y cuando Estados Unidos le decía al mundo que en Cuba había tráfico de droga desde Panamá y que Noriega era aliado de Fidel Castro y en esas luchas de transitar droga porque el sistema cubano no tenía dinero. Y con el asunto de la perestroika, Cuba estaba en la miseria de nuevo, al frente del castrato, como ha estado 66 años, 67 años. En Cuba no había dólares, no había divisas para comprar. Todo era de que el bloqueo. Pero Fidel Castro dijo, señores, pero tenemos un negocio enorme. La droga es lo que puede salvar a Cuba. Mira, de La Guardia, ven acá. Y busca a los hermanos de La Guardia. Dos cubanos muy hábiles, con mucha destreza. Entonces involucraron a Ochoa también, pero Ochoa era un líder y un héroe de la guerra de Angola, el general Ochoa. Ellos traficaron, porque eran traficando droga para el régimen, porque Fidel Castro necesitaba divisas y traficaron muchísima droga por Panamá y todo. Entonces el primer estado traficante de droga fue el castrato. Traficantes, claro, que fueron identificados, pero Estados Unidos lo señalaba y eso era una herejía decir eso. Vino el juicio de Ochoa y el juicio de La Guardia y fusilaron a Ochoa. Y a De La Guardia creo que también lo mataron. Sabía demasiadas cosas de Fidel Castro. Entonces, esa vez Cuba tuvo que admitir que traficaban droga, pero quiso Fidel Castro liberarse de que él no era el jefe del cartel, sino esos militares. ¿Y quién podía hacer en ese régimen una actividad del tipo de narcotráfico sin que lo conociera el jefe de la revolución, el jefe máximo, el comandante en jefe? Y más con aquel control tan cerrado que tiene el castrato de ese régimen, de esa isla de Cuba. Entonces, lo evidenciaron después con los juicios. Hoy, ahora dicen esto, que eso no existe, el cartel de los soles. Sí existe. Estados Unidos sabe por dónde que anda, porque ellos lo saben. En Estados Unidos todos esos narcos, el Chapo y todos esos, y más de 20 narcos mexicanos que le han extraditado allí, saben y han dicho todo lo que se mueve con Venezuela y de Colombia. Ellos lo saben, Estados Unidos, y los narquitos de aquí también cantan y dicen de dónde le viene la droga. Y saben que ese cartel de los soles es una realidad. O sea, Estados Unidos no está allí a ciegas. Saben lo que está, porque ellos tienen toda la información y todos los capos pesados mexicanos están detenidos en Estados Unidos, los más grandes, e investigado algunos de ellos. Entonces no es verdad que Estados Unidos anda a tientas ahí. Ellos saben que ese régimen de Venezuela vive de eso, como vivió el castrato en sus peores momentos. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, a donde está el punto narco verdaderamente caliente e interesante es en República Dominicana, porque ahora está ligado con una de las actividades más apasionantes que tiene el dominicano, que es la política y el partidarismo. Entonces, a su excelencia, doña Lía Campos, que ya está recién llegada aquí, doña Lía, la señora embajadora de los Estados Unidos, tome nota, doña Lía, porque aquí usted va a oír muchas cosas que le van a tener siempre los oídos bien activos. Señores, anoche esa presentación pobre del señor Paliza, tan advertidos. Este programa, señores, tenemos desde aquel caso de Santiago, pidiéndole al PRM y a sus autoridades, que era una oportunidad de oro, como se dice, hagan un acto de desagravio al país, porque esas cosas tan evidentes, tan de bulto, decíamos nosotros, como es la narco, esta especie de narco, ¿cómo le vamos a llamar? Narcoteca. Una especie como de panteón del narco o templo del narco, una especie de biblioteca del narco. Se ha convertido el PRM, lamentablemente. El presidente de ese partido, el señor Paliza, tuvo la oportunidad de decirle al pueblo dominicano, señores, disculpen, nosotros nos excedimos recibiendo a esta gente, el poder nos puso locos cuando advertimos que podíamos llegar al poder y nos descuidamos con esas cosas, todas esas venas abiertas que se quedaron, esos canales de desagüe, se penetraron todos esos narcos y llegaron a nuestro corazón del partido. Bien, discúlpenos, pueblo, eso era lo que estábamos pidiendo, un desagravio al pueblo dominicano. No. Entonces, lo que ha habido es que el señor Paliza, en forma, diríamos, arrogante, ha venido a reclamar, a relativizar lo que hemos dicho nosotros. Es decir, el problema es del pasado. Pero ¿quién es el pasado? Dándole vigencia a aquellas expresiones de Marino Vinicio Castillo tan profético, tan sentencioso que fue Marino Vinicio Castillo cuando señalaba: el PRD no es un partido de narcos. No, el problema es que todos los narcos quieren ser PRDistas, quieren ir al PRD. ¿Por qué? Porque era una especie de nido, de calor y nido al narco. Y eso ha quedado impregnado ahí. Ese pasado que se refiere el señor Paliza anoche. Que es del pasado, pero que estamos en un presente muy distinto. Pero es que, señor Paliza, el pasado, lamentablemente, ese pasado. Usted recuerda cuando tal vez estaba muy jovencito. Y no recuerda que a Quirino lo juramentaron en el PRD, PPH, como jefe de campaña del sur de la candidatura de Hipólito Mejía. A Quirino, que transportó 30 toneladas de droga a los Estados Unidos y que fue juzgado en Estados Unidos 9 años, extraditado de aquí. Entonces, parece que el señor Paliza estaba muy jovencito cuando pasó eso. Y esas cosas, señores, son muy evidentes. Eso, así, decir que pocas veces, yo diría que pocas veces uno ve decantarse por una pendiente tan resbalosa o tan resbaladiza. Un político que se supone que debe tomar las
precauciones, de no hacer el ridículo. Siempre yo tengo que decir eso, aquellos consejos que nos daban nuestros padres. Mira, no le tenga miedo a nada, más que hacer el ridículo. Señor, eso es terrible. Pero estos políticos no aprenden. Santiago Ramón y Cajal, ¿cuántas veces yo he citado esa expresión de ese eminentísimo científico español, ganador del Premio Nobel de Medicina? Lo malo de un error no es cometer un error, sino perseverar en él, seguir en él, cometiendo el mismo error. Eso es lo más dañino del error. Santiago Ramón y Cajal. ¿Cómo es posible que el PLD, el PRM, con tantas evidencias en su propia cara, con tantas evidencias de compromiso con el narco, esa narcoteca, repito, ese panteón del narco en que se ha convertido ese partido, que usted venga a negar y a querer decir, relativizar que todo el problema es de todos los partidos? Bueno, vamos a hacer una ley, vamos a cambiar esta ley para que los partidos sean pasibles de ser afectados, analizados por las autoridades del narco. El primer partido que va a tener que condenar es el PRM, lamentablemente. Lo que cabía ahí era un mea culpa, pero decidió retar haciendo el ridículo. El señor Paliza lamentablemente quiso embarrar, o como dicen, meternos a todos en el mismo saco, pero usted no puede relativizar las cosas. El relativismo no es, eso no encaja ahí, porque es que las evidencias son muy claras. Todos los narcos, mire, cuando el presidente y usted y los demás líderes asistían a sus mítines o a sus actos políticos y tenían que usar un helicóptero de una familia señalada como narcotraficante y que ese helicóptero sirviera de transporte para ustedes, ¿cómo es posible que ustedes ignoraran que esa gente, o al presidente nadie le dijo, presidente, mire, los rumores aquí en La Vega, es que esta familia está en esto, que ha progresado demasiado rápido, porque estos son unos dineros demasiado grandes? Y miren cómo que viven esa gente, 5, 6 o 7 vehículos de alta gama, helicópteros y dinero que es a botarlo. Hoy que el presidente no advirtiera que eso era peligroso para su futuro político y que el partido no advirtiera esas cosas. Eso no puede ser, señores, eso es grave. En Colombia no ha pasado eso, ni en México. Lo que ha pasado aquí, he dicho yo, y en Haití, porque lo de Haití, pero la española, libre de que Estados Unidos tenga que ver nada con los políticos, porque por eso es que digo, doña Lía, excelentísima embajadora de los Estados Unidos, recién llegada a República Dominicana, tome nota de esas cosas para que usted vaya oyendo lo que es este país, cómo los políticos se explayan en forma exclamatoria y declamatoria a la vez. Dios mío, con toda una soflama, la del señor Paliza anoche, porque Paliza lo que debió fue pedir disculpas, repetimos, y no tratar de embarrar a todo el mundo e incluso limpiarse. No, nosotros no advertimos nada de esto. Pero eso usted no puede actuar con esa ironía con que actuó el señor Paliza. Eso es fatal. Pero, no sé, vamos a ver todas las cosas, porque ahí hay detalles de cosas que dijo el señor Paliza que son verdaderamente preocupantes. Entonces, tarde o temprano caerán. Bien, pero ¿dónde que están? Y que quede claro, ningún partido, oiga bien, ningún líder y ninguna estructura podrá protegerlos. Pero dígame usted, ¿ustedes creen que si el PRM, la situación de agobio que está con este asunto y de acoso en que está, diríamos, aguijoneado por ese problema, si tuviera evidencia de que la fuerza del pueblo
y el PLD están llenos de narcos hace rato, que con todos esos bows y todo esto, y toda esta vocinglería, como se dice, que está al servicio del gobierno, estuvieran vaciando en las redes, vaciando nombres de connivencias políticas entre esos partidos. Pero si no encuentran las evidencias, no la van a poner. O se han cuidado más. Los líderes del PRD y del PLD se han cuidado, del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, se han cuidado mejor que ustedes, porque las evidencias no aparecen ahí. Todas las fotos de los narcos salen abrazados, todo en una alianza de calor, de amistad, de unidad. ¿Con quiénes? Con los líderes del PRM. Eso es fatal. Repito, si tuvieran evidencia de los demás partidos, hace rato que ya esos nombres estuvieran en la calle. No es verdad que si el PRM encuentra una foto de Leonel Fernández abrazado con Quirino, no es verdad que no la va a publicar. Y si aparece el abusador abrazado con Leonel Fernández, o con Danilo Medina, o con esa gente del PLD, no es verdad que se la van a guardar, la van a publicar. Yo me imagino buscando en esa narcoteca, la gente del PRM, buscando a señores, mire a ver a cómo vamos a pagar el que me traiga una foto de Leonel Fernández comiendo atado o volando en el helicóptero del señor López. ¿Usted se imagina que haya una foto o un video de Leonel Fernández utilizando el helicóptero del señor López? ¿Y qué hubiera pasado? Paliza lo pone ahí. Lo hubiera puesto anoche. Por eso, desde el principio, nosotros hemos dicho, señores, hagan un acto de desagravio, como hicieron como hizo Balaguer y aquellos oradores que yo he citado tanto aquí, en aquel acto de desagravio a Santiago, no a Trujillo. Porque se entendió que fue a Santiago que agraviaron cuando se hizo ese acto en el Hotel Matún para homenajear a un hombre, un ciudadano de primera categoría, un hombre intérrimo también. Y que al no mencionar el nombre de Trujillo, de aquel Dios vivo que era todo la vida, el corazón del país, no mencionar a aquel padre de la patria y padre de la patria nueva, fue una ofensa gravísima que se hacía contra Santiago, porque fue en Santiago que se hizo ese acto. Entonces hubo que hacer un mitin de desagravio a Santiago. Óigase bien. Por eso nosotros dijimos, es bueno que el PRM haga un acto, y anoche era lo ideal. Y la verdad que yo hablaba aquí el día pasado, de que hay periodismo corporativo y hay gobiernos corporativos. Pero en este caso yo me refería al periódico corporativo, y el periódico Diario Libre me ha dado una lección más del compromiso, luciendo como un periódico oficial del régimen. En España, los periódicos toman ideología. El periódico El País es un periódico socialdemócrata, no lo niega, lo dice en sus viñetas ahí, que si lo dice así, que ellos son un partido de ideología de izquierda. El ABC de Madrid, eso también se lo dice, miren, nosotros somos simpatizantes del PP y de Vox y la derecha. Allí los periódicos están identificados ideológicamente. En España, que es una democracia mucho más refinada que la nuestra. O sea, eso no es pecaminoso. Ahora, que usted no quiera lucir pro oficial y quiera lucir un periódico democrático, pero en el fondo actúa de forma sumisa o se entrega al poder, eso deja un mal sabor. Por ejemplo, el editorial de hoy del periódico Diario Libre
Digo yo, este editorial lo escribieron en el PRM. Tal vez una pluma docta, Doña Milagro, no sé, una pluma docta. La incautación de drogas en la República Dominicana ha alcanzado niveles sin precedentes. Muy bien. Y no por casualidad, también. Se está capturando más droga ahora, pero siempre se ha capturado droga. Las operaciones coordinadas entre la DNCD, la Fuerza Armada, la Procuraduría y agencias internacionales han producido resultados tangibles. Cargamentos interceptados en puertos y costas, redes desmanteladas y rutas históricas del narcotráfico alteradas. Todo eso muy bien. No es fortuito entonces que la DEA y otros organismos hayan felicitado públicamente al gobierno dominicano. Es el tipo de reconocimiento que no se regala. Muy bien. Se obtiene cuando un Estado demuestra eficacia sostenida y voluntad política real. También. Yo dije aquí a Leonel Fernández, vino el fiscal general de los Estados Unidos a felicitar a Leonel Fernández. Extraditaron muchísimos narcos. Figueroa Agosto, Toño Leña, Macomi, Liardito, qué sé yo, Vladimir, qué sé yo quién, Quirino, toda esa gente, bueno, vinieron a felicitar a Leonel Fernández. Oh, y los periódicos, ¿qué hicieron? Bueno, relatar que vino ese señor aquí, bien, y la DEA estaba tranquila y muy bien. Ahora, en ese momento no le señalaron 10 o 5 o 4 diputados, regidores, funcionarios que estén al servicio del gobierno y del partido que estaba en el poder. No se dijo nada de eso. ¿Por qué? Porque no lo había, pero ahora los hay. ¿Y qué dice el periódico? Frente a esos avances, pero no menciona la palabra diputados, algunos han pretendido convertir en escándalo la detención de figuras menores vinculadas a partidos políticos. A partidos políticos, no al PRM, dígale así. Este periódico lamentablemente es un apéndice del PRM. Este es el periódico del gobierno del PRM. Por Dios, pero usted tiene que respetar la inteligencia, señor Aníbal de Castro. Nada más engañoso. En democracia, ningún sello partidario es garantía de inocencia. Que sean apresados y lo sean sin miramientos no implica complicidad institucional, sino exactamente lo contrario. Un sistema donde la ley alcanza a todos sin privilegios ni blindaje. Lo busca el gobierno, lo pide la DEA. ¿Y quién le niega a la justicia americana un extraditable? ¿Qué partido, qué presidente de América Latina le niega un extraditable? México es un país enorme al lado de nosotros y desde que llegó Trump pidió que le mandaran como 20 narcos y se lo tuvo que mandar la Sheinbaum, que es comunista. Se lo tuvo que mandar a Estados Unidos. Todos son narcos porque nadie se niega. Hoy en México se acabó el narcotráfico. Entonces, dice este caballero, lo esencial en la lucha contra el narco no es que no existan tentaciones, siempre las habrá, sino que no exista impunidad. Oh, y la impunidad, se detecta la impunidad cuando la DEA actúa. O esta gente le levantaron la tienda, el propio partido y el propio gobierno. Hubo que venir a buscar a la gente, óigase bien, y a reclamarlo. Ay, Dios mío. Y en eso el Estado Dominicano ha marcado una línea clara. Todos aquí han extraditado hasta los que andaban bailando, hasta los que juramentaron a Quirino, extraditaron gente aquí. Óigase bien. Y los que hicieron pista de aterrizaje, extraditaron también. Cada operación exitosa, cada expediente instrumentado y cada captura demuestran un compromiso que trasciende colores políticos. La seguridad nacional no admite titubeos
Y hoy al menos en este frente no los hay. No mencionan la palabra diputado, ni regidor, ni funcionario, ni el número tan excesivo de gente con poder protegido por la inmunidad brindada por el partido que hoy defiende este señor en el gobierno. Pero eso es una vergüenza. Pero todavía me queda algo más para seguir pelando o desollando el rabo de esta res. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pero para ver más la evidencia de complicidad, con la complicidad de este periódico que se llama Diario Libre, Dios mío, el periódico Listín Diario, en su titular, su página titular, dice: ex regidor PRM acusado de dirigir logística de drogas en Puerto Caucedo. Es decir, el Listín identifica a ese ex regidor como dirigente o miembro del PRM, porque eso no se puede negar. Pero parece que es necesario encubrir eso, no decir que el caballero es miembro del PRM. No se explica, porque ni el partido lo niega. ¿Qué hace el periódico Diario Libre? Señores, primero trae la información en la página 11. No tiene que seguir el ejemplo del Listín Diario. El Listín Diario lo publicó en primera página ahí y ellos en la página 11. Pero si usted busca la página 11 de Diario Libre, red a la que se vincula a ese regidor trajo altas cantidades de droga al país. Busquen esa información en media página de ese periódico. No menciona a qué partido pertenece el señor ex regidor del PRM. No quieren mencionar al PRM en nada. ¿Y cómo es posible que este periódico actúe en forma tan comprometedora? O diríamos tan comprometida, porque este periódico se supone que debe ser un periódico independiente. No, es un periódico corporativo. Eso es una vergüenza, de verdad. Que un partido, un gobierno, no un gobierno, porque el gobierno tal vez no tiene ni siquiera la culpa de esto, pero los dueños de este periódico o el editorialista, el director de este periódico se preste a eso. Un hombre tan experimentado como periodista que es el señor Aníbal de Castro. Y que ese periódico obvie poner que ese ex regidor es del PRM, ni lo ponen aquí. En todo esto, señor, en toda esa noticia, no aparece de a qué partido pertenece el ex regidor. En primera página sería un escándalo buscarlo ahí. No aparece. El señor no es de ningún partido, aparentemente. Entonces, hay que decir que el pobre presidente del PRM, el señor Paliza, ha hecho un ejercicio entre el ridículo
y la ironía, verdaderamente. Usted querer excusarse o querer meter a todo el mundo en el saco. Fíjense que encuentra hasta defensores, ese periódico lo defiende y lo libera de esa responsabilidad al PRM. O sea, relativiza también el problema el periódico. Como, ¿quién le va a negar mérito si la Dirección General de Control de Drogas captura 14.000 kilos de droga? Excelente, pero nadie le puede negar ese mérito a las autoridades. Pero usted no puede venir a taparle o a querer cubrir ese error de estar vendiendo inmunidad o facilitando inmunidad a gente comprometida con el narcotráfico, extraditable la mayoría, y todavía faltan, porque el propio Paliza dice que faltan más, que vendrán más, que van a caer más, pero es que la gente lo sabe, y todavía faltan gente de peso, como se dice, que puedan caer, pero Estados Unidos, ha dicho Manuel Fermín, tiene una condición especial en la española o en la hispaniola, porque ni de Haití ni de República Dominicana los políticos tan comprometidos no salen en esas redes, no salen afectados para fines de perder hasta sus visas, sus visados, algo increíble. Pero bien, vamos a ver qué va a pasar con las críticas que van a seguir lloviendo toda en cascada. Es una verdadera, es una lluvia de críticas que le ha caído a Paliza, o una paliza le han dado a Paliza, una paliza mediática o de redes le han dado al señor José Ignacio Paliza, que él ha querido lamentablemente lavar sus ropas sucias, o ha querido que toda la ropa sucia política diga que tiene que estar en el mismo envase de lavado, en la misma lavadora. Y señora, hay que saber que las cosas han sido demasiado evidentes. Lamentablemente para el señor Paliza ha tenido que asumir toda esa responsabilidad de la participación de esos narcotraficantes. PRM da la cara a temas de narcotráfico, no impunidad. Pero ¿quién ha dicho que hay impunidad? Pero entonces, ¿quién le brinda calor y nido a esa gente? ¿O esa gente llegó por el aire al PRM? No. Lo que cabía fue lo que dijimos al principio. Hagan un acto de desagravio o de mea culpa. Discúlpenos, pueblo dominicano, caímos en este error, pero esto será no subsanable, como doña Milagro Ortiz ha dicho. Que repito, parece que fue de las plumas doctas, tal vez, digo yo, una pluma docta como la de ella, tal vez escribió ese editorial del periódico Diario Libre, porque la verdad que odia a los narcopartidarios, solamente ve a los narcodelincuentes, pero no a los narcopolíticos. Le sacó el cuerpo, como se dice, el señor Aníbal de Castro. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o comenzando la noche.